Alabado sea el Señor, es un gusto verlos en esta mañana. Una de las cosas de las que Jesús hablaba muy a menudo era el día del juicio final. Y Él vino del cielo, conocía al Padre y conoce el futuro. Y Él conoce al hombre, el pecado del hombre. Y sabiendo todo esto, Él sintió que era importante hablar a menudo sobre el día del juicio. Y esto lo habló más que cualquier otro profeta. De hecho, si lees el Nuevo Testamento y tomas una concordancia y buscas la palabra infierno, te darás cuenta que Jesús habló más sobre eso que nadie. ¿Y por qué sucede eso? Porque Él venía del cielo y Él conoce la realidad del infierno más que nadie. El 99% de creyentes que he conocido, incluyendo algunos creyentes de nuestra iglesia, no creen seriamente en el infierno. Ellos creen que nunca irán allí, porque vienen a esta iglesia o pasaron por algún movimiento de decir, Cristo, ven a mi corazón. Pero te diré quién va al infierno. Y por favor, tomen mis palabras en serio. Y serán aquellos que viven en pecado. No importa a qué iglesias vayan, si van a las nuestras o donde sea. Y también los que no confiesan el pecado como pecado. Porque si usted llama al pecado una debilidad y dices, tengo esta debilidad y a veces me molesta, está bien, pero siento decirte que Jesús no murió por tus debilidades. Así que nunca serás limpiado porque lo llamas debilidad. Debes llamarlo pecado. ¿Por qué no lo llamas pecado? Porque no quieres asumir la culpa. Dices que es tu temperamento. Y dices, mi temperamento es así. Tiendo a exaltarme. Tiendo a gritar a mi mujer. Está bien. Necesitas que te limpie. Te limpie del pecado. Así que te diré algo. Lo que no llames pecado nunca será limpiado. Tendrás que responder por él el día final como pecado. Así que será mejor que lo llames pecado. Y cuando lo llames pecado, hay dos cosas que tienes que hacer. Tienes que arrepentirte y eso significa que no quieres volver a hacerlo. Y también tienes que pedirle perdón a la persona a la que le hiciste ese daño, a la otra persona. Si se trata de un pecado en privado, como ver pornografía en secreto, la gente dice en secreto, pero no es en secreto, porque hay cientos de demonios mirando por encima de tu hombro. Escucha bien, cientos de demonios mirando por encima de tu hombro. Y los demonios no ocupan tanto espacio como un ser humano. Así que recuerda, son cientos de demonios mirando por encima de tu hombro, mientras estás viendo pornografía. Y ellos se lo dicen a Dios. ¿Ya sabes que el diablo es un acusador? Y también sus demonios son acusadores. Ellos dicen, Dios, ¿ves a esa persona? Y va a esa iglesia. Dice ser muy santo. ¿Ves lo que está haciendo ahora mismo? Y Dios le dice a Satanás, tienes razón, va camino al infierno. Pero ese pobre hombre no lo sabe y lo llama debilidad. Mi deber es advertirte, yo no puedo salvarte. Ni siquiera Jesús puede salvar a un hombre que no elige ni quiere ser salvado. Si Cristo pudiera salvar a todos en el mundo, aun los que no quieren ser salvos, nadie iría al infierno, porque Dios quiere que todos se salven. Pero ¿por qué no salva a toda la gente del mundo? Por una sola razón. ¿Por qué el 99% de los seres humanos van al infierno? ¿Por qué el 99% de las personas que se llaman cristianas van al infierno? Y yo lo creo firmemente porque he visto a la gente y he visto a los cristianos.
Y no es porque Dios quiere que vayan al infierno. El problema es que no llaman al pecado pecado. Ellos saben que es pecado, pero no se apartan de él. Ni siquiera intentan dejarlo. Pero si una persona está tratando de renunciar al pecado y Dios lo ve, Él dirá, realmente esta persona está tratando de renunciar a eso. No quiere pecar. Y Dios apreciará eso. Tú debes quererlo. Lo importante es querer. Cuando tú ves pornografía, quieres hacerlo, ¿verdad? Nadie te obliga. Dios sabe que tú quieres hacerlo. Está bien. Dios ha dado a todos un libre albedrío. Tú eliges lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer, y eso va a determinar a dónde irás. Así que vamos a ver unos versículos en Mateo capítulo 10. Jesús estaba enviando a sus discípulos a predicar la palabra de Dios, al igual que envía a sus siervos el día de hoy. Y creo que el Señor me envió a predicar exactamente de la misma manera que envió a sus discípulos hace 2000 años. No todos en el mundo son llamados a predicar. No todo el mundo es enviado de esa manera. Pero a mí me tocó hacerlo. Y Jesús dijo, así es como debes ir. Cuando entres a una casa, en Mateo capítulo 10, verso 12. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Porque algunas casas recibirán a un siervo del Señor, y otros hogares no lo harán. Hay muchos hogares cristianos que no me recibirán. No pasa nada. Ellos responderán ante Dios y no ante mí. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora escucha esto. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o aquella casa, porque rechazaron a un verdadero siervo de Dios, que les trajo la verdadera palabra de Dios. Eso es una cosa muy seria. Ahora, en el mundo hay muy pocos verdaderos siervos de Dios, y en esto estoy de acuerdo. Pero si solo hay uno, Dios decidirá eso. Será muy peligroso rechazar lo que tal hombre diga, ya que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra. Y si es un verdadero siervo de Dios, no estará dando su propia opinión, estará citando las Escrituras todo el tiempo. No escuchas a un hombre que apenas cite la Biblia. No escuchas a un predicador que va a un versículo de la Biblia y luego da todo un sermón sin referirse a la Biblia. Yo nunca escucharía a un hombre así, que solo está dando sus propias ideas. Y él puede llamarse a sí mismo siervo de Dios, pero no te dejes engañar, porque la palabra de los hombres no es la palabra de Dios. Por eso, a menudo cito la Biblia, y creo que tengo razón al decir que en todos mis libros que tengo en el sitio web, y son aproximadamente 30, creo que no me equivoco al decir, excepto el libro de mi testimonio personal, donde hablo de mis comienzos, pero todos los otros libros donde estoy predicando la palabra de Dios, y usted puede dar vuelta a cualquier página de esos libros. Me refiero a un libro físico. Si lo abres a los dos lados, al menos en uno, verás una escritura. Creo que tengo razón al decir eso. Cualquier libro, cuando abres cualquier página, o en uno de los dos lados verás una escritura. Eso es lo mucho que cito las escrituras. Ahora, toma algunos otros libros escritos por otros predicadores y puedes ver en muchas páginas, nunca encontrarás una referencia en las escrituras. ¿Qué prueba eso? Prueba que no creo que mi palabra sea la palabra de Dios, pero yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si cito eso, puedo decir algo al respecto. Y los otros que no citen las escrituras, que no dan referencia a las escrituras, pensando que su palabra es la palabra de Dios. ¿Y cómo va a vivir el hombre? No solo de pan vivirá el hombre, tampoco de la palabra de los hombres. El hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios.
Nunca respetes a un predicador que no cite la Biblia y que no se refiera constantemente a la Biblia o que no te muestre de la Biblia lo que está diciendo. He seguido esa regla durante 64 años de mi vida y nunca me he arrepentido. Y eso es lo que me salvó del engaño. Cuando una persona predica, lo comparo con las Escrituras y he ido a hombres muy piadosos, muy piadosos. Y les he dicho, hermano, lo que dijiste no está en la Biblia. De hecho, la Biblia dice lo contrario de lo que dijiste. Y me preguntan, ¿dónde? Y le digo, te lo mostraré, aquí, aquí, aquí y aquí. Y él se sorprende. Eso me mostró que algunos hombres muy piadosos no han estudiado la Biblia. Puedes vivir una vida muy buena, pero si no conoces las Escrituras, no conoces la mente de Dios. Es posible que muchas personas sentadas aquí se alegren de que vivas una vida bastante buena. No estás haciendo daño a nadie, no estás cometiendo ningún pecado grave. Pero te diré esto, si no tienes el hábito de leer la Biblia y estudiarla, tú no conoces la mente de Dios. Y puedes escucharme cientos de sermones. Conocerás la mente de Zac Ponen. ¿Cómo sabes que esa es la mente de Dios? Tienes que compararla con las Escrituras. Ahora, puedes confiar tanto en mí que dices, bueno, he visto a través de la luz del hermano Zac y él no me dirá una mentira. Eso es verdad, pero aún así, tu conexión con Dios es a través de mí. Estás confiando en mí y yo soy el mediador entre tú y Dios. Y saben, así era en el Antiguo Testamento. Dice en Hebreos que cuando Él dio su palabra, la dio a través de un mediador. Y ese mediador fue Moisés. Y Moisés era un hombre. Pero ahora dice que el mediador es Jesucristo. Está en 1 de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y dice aquí en el verso 5. Porque hay un solo Dios, y lo sabemos, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nunca olvidaremos este versículo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Hay un solo Dios, hay un solo mediador que Dios ha designado entre Dios y el hombre. Y ese es Jesucristo. Y si no conoces a Jesucristo personalmente, no hay manera de que puedas llegar a Dios. Puedes conocer a Zac Ponen tanto como quieras y aún así ir al infierno. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y Pablo dice en el verso 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Pablo dice, no soy el mediador, solo soy un predicador. El mediador es Cristo Jesús. Así que hay un gran peligro cuando puedes confiar tanto en un hombre. En lo que a ti respecta, se convierte en un mediador entre tú y Dios. Eso no te ayudará. Solo hay un libro que Dios ha dado, la Biblia. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y te lo digo por experiencia propia. He creído durante los últimos 74 años casi. Y solo hay un libro que Dios ha escrito, es la Biblia. Y solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y eso me ha sostenido todos los años. Y me sostendrá hasta que Jesús venga. Así que por favor, elijan eso. Volvamos a Mateo en el capítulo 10 y allí leemos, si no recibes una palabra que Dios envía a través de su siervo, en Mateo 10, verso 15, en el día del juicio, encontrarás a Dios juzgando a la gente de Sodoma y Gomorra. Por supuesto, ya los juzgó matándolos por su homosexualidad.
Y por desgracia, cada vez la homosexualidad se extiende en el mundo en estos días. Y eso es otra indicación que estamos llegando al final de los tiempos. Muchos de estos pecados pervertidos aumentarán. Y es un indicio de otros pecados que la gente comete. Sodoma fue especialmente responsable de eso. Y Jesús se refirió a eso diciendo que Sodoma, cuando veas el juicio de Sodoma en el día final, la gente que fue asesinada en Sodoma hace mucho tiempo, todavía van a ser juzgados. Eso no fue el juicio final. En el juicio final esas personas vendrán y Dios los interrogará por su homosexualidad. Y entonces, cuando llegue el turno de aquellas personas que no recibieron la palabra enviada por los siervos de Dios, encontrarás que el juicio es mayor y lo que recibió Sodoma y Gomorra es menor. Eso es lo que dice aquí en el verso 15. En el día del juicio, Sodoma y Gomorra recibirán un juicio menor que usted, porque rechazaron la palabra de Dios. Ahora vamos al capítulo 11. Y aquí de nuevo dice: y tú, Capernaum, en el verso 23, se hicieron milagros en ti. ¿Ha respondido Dios a alguna oración en tu vida? ¿En alguna situación difícil donde Dios hizo un milagro y te liberó? Sea lo que sea, físico o cualquier otro milagro. Si no te hizo eso, arrepentirte. En el verso 24 dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Siempre está comparando el día del juicio con Sodoma. En el día del juicio, Sodoma va a recibir un juicio, pero el tuyo será peor. De cierto modo, me da la impresión que Sodoma va a ser juzgada con severidad. Ahora vamos a Mateo capítulo 12. Este tema es muy serio. El día del juicio. Esa es la expresión en la que estoy pensando. El día del juicio. Y Jesús habló de eso más que nadie. Habló del infierno más que nadie. Está bien, Mateo capítulo 12, verso 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, palabras que hacen daño a los demás, ese es el significado. No está hablando de una palabra que accidentalmente se me salió. En mi idioma inglés o cuando hablo algún otro idioma, no puedo equivocarme o usar una palabra incorrecta. No se trata de ese tipo de errores accidentales, sino de una palabra que perjudica a otra persona, en la que no has tenido cuidado. No has tenido cuidado por la dignidad de ese ser humano. Y lo heriste con tus palabras. ¿Y dónde está el peligro de pronunciar una palabra sin preocuparnos por la dignidad de un ser humano? Y te diré, es donde alguien es más pobre que tú. Quiero decir que si tú eres uno de esos miserables seres humanos que están orgullosos de ser de una casta superior, realmente creo que son los seres humanos más miserables, ya que están orgullosos de su casta y miran con desprecio a la gente de una casta inferior. Ellos son desgraciados a los ojos de Dios, porque Dios creó a todos los hombres iguales. ¿Qué persona hay en la tierra que no provenga de Adán y Eva? Nadie. Entonces, ¿quién ha dividido a los hombres en castas y todo este tipo de cosas? Los seres humanos. Así que ya sabes esto. Y quiero decirles honestamente, he visto mucho de esto en Kerala, también en Tamil Nadu y Andhra y en el norte de la India. Esta idea de pertenecer a una casta superior o que tu nombre venga de una casta superior te llevarás una gran sorpresa en el día del juicio, cuando veas que a Dios no le importa tu nombre o tu casta. Así que ahí es donde podemos decir una palabra sin cuidado, por alguien que sentimos que es más bajo que nosotros, tal vez a un sirviente en tu casa.
¿Puedes tratar a ese sirviente en casa como a un animal? Sí, me he encontrado con algunas personas de esta iglesia que trataban a sus sirvientes peor que a un animal. Les dije que se fueran de esta iglesia y que nunca volvieran, y nunca volvieron. Cuando me invitaron a su casa, yo les dije, nunca iré a tu casa hasta que te hayas disculpado con esa persona. Y nunca se disculparon. No sé dónde están, y sé que seguro que ellos sufrirán por eso. Porque no puedes decir una palabra sin cuidado a uno de los seres humanos creados por Dios y pensar que Dios lo ignorará. Porque si dices una palabra sin cuidado, usted tiene que dar cuenta de eso el día del juicio. De nuevo esa frase. De nuevo la misma frase. Día del juicio. No solo vas a dar cuenta de los pecados que cometiste contra otras personas, pero las palabras que dijiste de una manera grosera, lo que quiero decir, hay muchos maridos que realmente sienten que su mujer es inferior a ellos y que su mujer está en un nivel inferior. Primera de Pedro 3 dice que la esposa es coheredera de la gracia de la vida. Eso significa que su trono está al mismo nivel que el suyo. ¿Cuántos de ustedes esposos creen que su esposa es igual de heredera que ustedes de la gracia de la vida? ¿O tienes la idea pagana de que la mujer es inferior? Bueno, lo siento por ti si te sientes así. Por eso algunos maridos hablan a sus esposas de una manera que nunca permitirán que sus esposas les hablen a ellos. Pregúntate a ti mismo, ¿te escandalizarías que tu mujer te hablara así? Entonces, usted es de los que creen que su mujer es de un nivel un poco más bajo y te llevarás la sorpresa de tu vida cuando estés ante Dios en el día del juicio, ya que toda palabra descuidada o toda palabra sin cuidado que pronuncies, tendrás que dar cuenta de ella en el día del juicio por una palabra. Estos son versículos que no encontrarás predicando a otros predicadores en otras iglesias. Por eso hay iglesias que son superficiales. Y a veces yo me pregunto, cuando yo predico así, ¿por qué la gente me sigue escuchando? ¿Por qué no solo apagan y van a escuchar a otra persona que les consuele? Eso me indica que hay algunas personas en la tierra que son realmente serios acerca de estar bien con Dios. De lo contrario, no escucharían a alguien como yo. Hay cientos de otros predicadores que pueden escuchar. Ellos nunca te van a desafiar y te dejarán ir al infierno sin problema. Pero yo no hago eso. Yo te lo diré sin rodeos. Lo creo de todo corazón para mí mismo. Si he dicho una palabra descuidada, una palabra sin preocuparme por la persona a la que se la he dicho, ese es el significado de palabra descuidada. Yo daré cuenta el día del juicio, aunque sea el mejor predicador del mundo. No hay diferencia. Con Dios no hay acepción de personas. Y no puedes decir, bueno, esa era mi esposa o ese era mi sirviente. No hay excusa. Todos eran hijos de Adán, hijos de quien Dios creó a su propia imagen. ¿Has leído este versículo en Santiago? Vamos a la epístola de Santiago. Vamos al capítulo 3, verso 8 y 9. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hay tres cosas que se mencionan acerca de la lengua en ese verso. La primera es que ningún ser humano puede controlarla. Entonces, ¿cómo controlamos la lengua? Tienes que pedírselo al Espíritu Santo. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo para controlar tu lengua. Segundo, dice que es un mal que no puede ser refrenado. Está silencioso dentro de tu boca, pero una vez que empiezas a hablar, él se manifiesta. Te enfadas con alguien y está inquieto. Y no está inquieto por decir cosas buenas, sino cosas malas que quieren salir de tu boca. Y más adelante dice,
Lo que sale es como una serpiente. Cuando una serpiente saca su lengua, ya sabes, veneno mortal. No solo veneno, sino veneno mortal. ¿Puedes creer eso, hermano mío, hermana mía? Que de tu lengua puede salir un veneno más mortífero que el de una cobra. Léelo atentamente en las Escrituras. Si lo haces, tendrás mucho cuidado con tu lengua. Ahora veamos lo que dice en la primera parte de este capítulo. En el verso 2. Pero todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y por la lengua también se refiere a lo que escribes. Cuando escribes un correo electrónico o escribes una carta, esa es tu lengua hablando en palabras escritas. Pero si puedes controlar eso, puedes llegar a ser un varón perfecto. Aquí tenemos un dicho: presionamos hacia la perfección. Esa es una forma de presionar hacia la perfección. Di, Señor, quiero controlar mi lengua. Quiero ser un hombre perfecto. Aquellos de ustedes que quieran presionar hacia la perfección, comiencen con sus lenguas, porque aquí dice que por cada palabra descuidada darás cuenta en el día del juicio. Esto es serio, es mucho más serio de lo que pensamos. Y yo no quiero ser así. Yo quiero seguir adelante. Mira lo que dice el verso 9. Con ella bendecimos al Dios Padre. Nosotros lo hicimos esta mañana. Adoramos al Señor con esta lengua. Entonces dice, la misma lengua que usas para herir, maldecir a los hombres, significa que no puedes poner una maldición sobre una persona, pero hieres a tu mujer, hieres a tu marido, hieres a personas que han sido hechas a semejanza de Dios. Muchos de ellos han sido estropeados por el diablo. Es algo como, ya sabes, a veces en una pared pegan un póster. Cuando está recién pegado, la cara de ese hombre es muy clara. Luego viene una persona de otro partido político y lo arranca, y la cara de ese hombre, tal vez solo queda un ojo o una oreja o algo así. Eso es lo que le ha pasado al hombre. Originalmente fue hecho a imagen de Dios, y el diablo vino y estropeó a Adán y Eva, pero todavía queda un poco ahí. Un ojo, una oreja, alguna otra parte. La imagen de Dios está en cada ser humano. Eso es lo que dice este versículo. En cada ser humano no está la imagen completa. No son como Cristo, sino hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. Y Dios le ha dado al ser humano un espíritu, una conciencia. Solo los seres humanos tienen una conciencia. Los animales no la tienen. Un perro y un gato no tienen conciencia, y eso prueba que hay un poco de la semejanza de Dios en cada ser humano, incluso en los peores. Ellos también tienen conciencia. Así que no seas grosero con nadie. Ahora vamos a Colosenses capítulo 4. En Colosenses capítulo 4 hay un tremendo estándar. Por ejemplo, todo buen maestro, un buen maestro de matemáticas, siempre dirá que apuntes al 100%. Ese es un buen maestro de matemáticas. Cuando hagas tu examen, apunta al 100%. Eso es lo que dice aquí. Colosenses capítulo 4, verso 6. Que tus palabras siempre, siempre significa 100%. Que tus palabras siempre debe ser con gracia. Puedes detenerte ahí, de hecho, y puedes vivir el resto de tu vida con ese versículo. Que sea vuestra palabra siempre con gracia. Y dice que la gracia es como estar sazonado con sal. Por ejemplo, cuando coges una cucharada de comida de tu plato, inmediatamente sabes si tiene sal o no. Y no tienes que preguntarle a nadie porque tu lengua es sensible.
porque inmediatamente una cucharada de comida entra en tu boca, ya sabes si tiene sal o no. Sazonada con sal. Y sabes que Dios ha creado la sal para que nuestra comida sea sabrosa. Algo falta en el sabor cuando falta la sal, y lo sabes inmediatamente. Y exactamente de la misma manera, la forma en que algunas personas hablan, inmediatamente sabes que no hay gracia. Una cucharada es suficiente. Y tú dices, este tipo no tiene gracia. ¿Tú quieres ser así? Un buen cocinero es aquel que siempre sazona su comida con sal. Esa es una buena cocinera. Hay algunas mujeres que tienen esa reputación. Su comida es perfecta. Y yo he probado algunas comidas así de algunas hermanas. Siempre perfecta. Siempre la cantidad justa de sal. Descubrí eso en la forma de cocinar de mi esposa durante más de medio siglo. Siempre la cantidad correcta, sazonada con sal. Imagina que nuestras palabras pudieran ser así. Imagínate si puedes tener un testimonio así, como alguno de estos buenos cocineros, que su cocina es tan perfecta, con la cantidad justa de sal, sazonada, perfecta. Imaginas y puedes añadir la cantidad justa de sal, sazonada, perfecta. Estoy hablando de una conversación ordinaria. Cuando hablamos con ese hermano o esa hermana, encuentro una gracia en sus palabras. No es duro, crítico y chismoso con los demás. No está siempre encontrando defecto en los demás. Hay una gracia. La gracia no significa que ignoremos los errores y las faltas. Dios no ignora los errores y las faltas. Dios está lleno de gracia, pero no siempre habla de los pecados de la gente. La Biblia no está llena de reprimendas por los pecados de la gente. La Biblia tiene muchas palabras de consuelo. Hay un equilibrio. Así que dice aquí que vuestras palabras siempre con gracia. Y si quieres saber cómo conseguir el equilibrio, te lo diré. Lee la Biblia. Hay un equilibrio perfecto en la Biblia, de gracia y verdad. No ignora la verdad, así que siempre vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis hablar a cada persona, a todos, a tu siervo, a un mendigo. Solía decirle a mis hijos cuando eran pequeños, si ahuyentas de la puerta a un mendigo que viene a mendigar a la puerta, por favor, ve tras él y dile, lo siento, Señor. Llámale Señor, porque es mayor que tú. Puede que sea un mendigo y no tienes derecho de hablarle así. Lo siento, Señor, por hablarle de forma grosera. Por favor, perdóneme. Bueno, no sé si alguna vez hablaron groseramente, pero les advertí que un mendigo es un ser humano. Si no quieren que siga llamando a la puerta, pueden hablar amablemente con ellos, no de una forma grosera. No se nos permite hablar bruscamente a nadie. No se nos permite gritar, enfadarnos con ningún ser humano. Imagina si los creyentes de esta iglesia tuvieran este testimonio, que los hombres nunca hablan groseramente a sus esposas. Y las esposas también no hablan groseramente a sus esposos. Las mujeres de esta iglesia nunca hablan groseramente a sus esposos o que discuten con el portero de la estación del tren. Nunca le hablan groseramente a nadie, ni siquiera en la carretera si chocan con alguien. Quiero tener ese testimonio, porque dice que todo hombre está hecho a imagen de Dios y dice que debes hablar con respeto. Puedes estar en desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con cientos de cristianos, pero no soy grosero con ellos. No los insulto. Yo les digo, lo siento, hermano, no estoy de acuerdo contigo. Incluso cuando reprendo a alguien por pecar, yo le advierto. Hará una tremenda diferencia y te diré por qué. Porque déjame seguir leyendo ese versículo en Mateo capítulo 12, en el verso 36. Leí hasta el verso 36.
Pero no, he leído el verso 37. El verso 36 dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, por cada una de ellas. Porque en el día del juicio, verso 37, es por tus palabras que serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Lo sabías? Que la condenación vendrá por tus palabras y la justificación vendrá también por tus palabras. Déjame mostrarte otro pasaje en Mateo capítulo 5. Estos versos están en tu Biblia. Espero que ya los hayas leído. Solo te los estoy señalando. Esto habla cuando vienes a Dios en oración. Mateo capítulo 5, verso 23. Cuando presentas tu ofrenda en el altar. Ahora, la ofrenda más común que presentamos en el altar es la oración. Señor, por favor, sáname. Estoy enfermo. Por favor, sana a mi hijo que está enfermo. Señor, estamos en una situación difícil. Por favor, danos un mejor trabajo, por favor. Por favor, danos una casa mejor para vivir. Por favor, resuelve el problema que tenemos en casa. Ayúdanos a pagar las facturas del colegio de nuestros hijos, las mensualidades de la universidad. Tenemos muchas necesidades. Y te presentas ante Dios y dices, Señor, por favor, perdóname. Cualquiera que sea tu ofrenda, cuando estás presentando tu ofrenda, Mateo 5, 23, y ahí tú recuerdas que heriste a tu mujer, o heriste a tu marido, o que hablaste groseramente a un hermano, o alguna hermana, y aunque no hayan dicho nada, tienen algo contra ti. Tienen algo que va a surgir en el día del juicio contra ti. Aunque nunca lo hayan dicho, pero tú sabes en tu corazón que les hiciste daño. Les hiciste el mal. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Ve más tarde y pide perdón. No, deja tu ofrenda. Eso significa que dejes de orar. ¿Has leído el versículo donde Jesús dice, deja de orar? Está aquí. Deja tu oración ahí. Parafraseando dice, deja de orar. Y primero, reconcíliate con esa persona, sea tu mujer, tu marido, tu hermano, tu hermana o cualquier ser humano. Reconcíliate. Eso significa volver a la comunión o arregla el asunto aunque no tengas comunión. Entonces, vuelve y di, Padre Celestial, he hecho lo que me dijiste que hiciera. Lo he arreglado. Ahora escucha mi oración, por favor. Sana a mi hijo que está enfermo. Por favor, ayúdame con este problema que tengo en casa. ¿Ahora ves por qué muchas de tus oraciones no son escuchadas? ¿Lo entiendes hoy? Porque no estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras primero. Mira la palabra que dice allí. Primero. P-R-I-M-E-R-O. Primero. Arregla los asuntos con tu esposa o tu marido, tu hermano, tu hermana o ese extraño. Y luego ven. Ponte a cuentas con tu hermano, ya que esa persona puede llevarte ante el tribunal de Dios y decir, Él me hirió y nunca hizo lo correcto, así que mejor arreglas tus cuentas con Él. Así que, queridos hermanos y hermanas, esta ha sido la carga de mi corazón y creo que nos ayudará a todos en el día del juicio. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. Este es uno de mis pasajes favoritos en conexión con esto. Versículo 31. 1 Corintios 11, 31 ha sido uno de mis versículos favoritos. Lo he usado mucho en mi vida propia. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados en el día final. No quiero ser juzgado en el día final, te lo aseguro. A veces imagino en mi mente a Cristo sentado en su trono de juicio y uno por uno la gente pasa en fila para ser juzgada por Él. Y el Señor reproduce el video de toda la vida de este hombre en la pantalla para que todo el mundo pueda ver cómo fue su vida en la pantalla. Y ves que hay tantos asuntos
donde el Señor dice, eso no estuvo bien, y sale el día y la fecha. Lo que hiciste ahí no estuvo bien. Es un video con fecha y hora incluida. Y tú te acordarás. Tu memoria será perfecta ese día. No podrás discutir con el video del Señor, porque el video es tu propia memoria. Nuestra memoria es débil, pero cuando la resucite el Señor será perfecta. Y tú recordarás cada cosa que hiciste desde el momento en que eras un bebé. Así que el Señor solo rebobinará tu memoria y todo se reproduce en la pantalla como un video. Y luego pasa a otra persona y sucede lo mismo. Y cuando esos videos se reproduzcan, no se podrá discutir con él, porque es tu propia memoria diciendo que hiciste eso o te comportaste así con esa persona. Entonces llega mi turno y digo, Señor, quiero que digas que no tienes nada por qué juzgarme. ¿Es posible eso? Este versículo dice que sí. ¿Cómo puedes tener nada para ser juzgado en ese día? Solo tienes que hacer una cosa, juzgarte correctamente el día de hoy. Por eso digo que es uno de mis versos favoritos. Me juzgo a mí mismo todos los días y te lo digo ante Dios. Lo hago todos los días, muchas veces al día. Tan pronto como viene un pensamiento, lo rechazo. O si accidentalmente dije una palabra, quiero ir a disculparme. Dirás, eso es una locura. Puedes llamarme loco, pero en el día del juicio verás que mi historial está en cero. ¿Quieres que tu historial esté en cero también? ¿O te preocupa que la gente te llame loco? No me importa de la manera que la gente me llame. Quiero juzgarme correctamente para no ser juzgado en el día final. Tengo un tremendo respeto por Dios. No tengo miedo de que me haga daño. Tengo miedo de hacerle daño. No tengo miedo de que Dios me haga daño. Pero tengo un miedo tremendo de que yo pueda hacerle daño a Dios por mi comportamiento o algo que diga, haga o alguna actitud que tenga. No quiero herir a mi Padre Celestial. No quiero herir a mi Salvador que hizo tanto por mí. Por eso me juzgo. No me juzgo porque quiero un asiento especial en el cielo. Hace mucho tiempo le dije al Señor, no quiero un asiento especial en el cielo. Solo quiero estar cerca de ti por toda la eternidad. Y por eso me juzgo cada día. Y también hace que mi vida en la tierra sea extremadamente feliz. Hace que mi sueño nocturno sea tranquilo. No me molestan mientras duermo. No tengo sueños salvajes. Ni me caigo de la cama pensando qué hacer con esa persona. No, duermo plácidamente. La gente dice, cuando seas viejo no podrás dormir tranquilo. Pues yo sí. Es porque me juzgo cada día. ¿Por qué algunos de ustedes jóvenes no pueden dormir correctamente? Imagina cómo serás cuando seas viejo. Júzgate a ti mismo, hermano, hermana. Júzgate a ti mismo. Sabes muy bien lo que has hecho mal. Tu conciencia te lo ha dicho muchas veces. No paras de decirle, cállate, cállate, cállate. Está bien. Después de algún tiempo la conciencia se callará. Y el que pierde eres tú. Porque le dijiste a tu conciencia que se callara y haces tantas cosas malas y la conciencia no te molesta. Le ha dicho a su conciencia que se calle tantas veces que le han dicho, ya no te escucharé más. Ellos se justifican que lo hicieron de manera correcta. Entonces la conciencia le dice, ok, no te molestaré más. Tú eres el que pierdes. Cuando vas en contra de tu conciencia, ¿tú haces eso? ¿Justificarte cuando Dios te dice algo? Siento lástima por ti. Mejor escúchalo. Incluso si debes disculparte con alguien con quien no tenías que disculparte, dime, ¿qué pierdes? Nada. Digamos que no tuve que disculparme con esa persona, porque en realidad nunca le hice un daño. Pero me disculpé. ¿Qué he perdido? Estoy dispuesto a perder toda mi dignidad. Soy un pecador, salvado por la gracia. Pero si tenía que disculparme y no lo hice, eso es mucho peor. Así que prefiero hacer más que menos. Así que, hermanos y hermanas, espero que 1 Corintios capítulo 11, verso 31 sea una guía para ustedes. Y que en el día del juicio, tu turno vendrá, también el mío.
y veremos las cintas de video de cada uno de nosotros. Y espero que no tengas nada en tu caso. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos prepara para el día que Cristo volverá. Y no solo por miedo al juicio, sino porque queremos agradarte. Por eso queremos juzgarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a vivir ante tu rostro y a caminar en la luz que tú has dado en tu palabra y no en la luz que nos dan otros hombres. Ayúdanos, Señor, a temerte y a reverenciarte y a caminar en tu luz todos nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.